Y bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Es un placer volver a estar con vosotros en estos momentos con todo lo que está ocurriendo en el mundo, también en España, pero sobre todo a nivel geoestratégico e internacional, porque es curioso, en España no estamos en lo que está pasando en el mundo. Y no estamos en lo que está pasando en el mundo porque nuestra agenda política internacional la marcan Estados Unidos. Estados Unidos de América del Norte y Gran Bretaña marcan la agenda de la Unión Europea, la agenda internacional también. Marcan la agenda bélica y marcan la agenda energética y mandan la agenda internacional a todos los niveles. Es decir, soberanía los estados europeos pues prácticamente no tienen ninguna. Tienen para decidir pues 4 tonterías internas. Si hacen esta carretera o no, si reparan o no las vías del tren que van de Cuenca a Madrid, si cogen y ponen luces de Navidad o no en Vigo. Pero esa es nuestra soberanía. Esa es nuestra soberanía. Parece cachondeo, pero no es cachondeo, es verdad. Mirar, el problema que hay es que la información que se nos da son las píldoras interesadas de lo que a las grandes agencias informativas, que son empresas privadas, les interesa. En esta zona, en territorio OTAN. Y por lo tanto, en territorio OTAN vivimos en una burbuja, creyéndonos que somos los más ricos del mundo y creyéndonos que todo el mundo vive pues al son que nosotros tocamos. Somos antiguas potencias coloniales y pensamos que seguimos siendo las potencias coloniales del resto del mundo, mientras que el resto del mundo está organizándose al margen. Desde la guerra de Ucrania, las cosas han cambiado mucho, muchísimo. La guerra de Ucrania ha sido un catalizador que ha partido el mundo, ha comenzado a partir el mundo en dos, el norte y el sur, que ya estaba, pero ahora desde otro punto de vista que incluye también el comercial y el militar. Y los intercambios. Surgen los BRICS, que ya estaban ahí, llamando a la puerta, pero con el tema de la guerra de Ucrania, Rusia tiene que romper con las sanciones que le impone Occidente, de forma que las sanciones que impone Occidente a Rusia única y exclusivamente las pagamos nosotras y nosotros, los pueblos de Occidente, los pobres de Occidente, las clases trabajadoras del territorio OTAN, de la zona OTAN. Y digo zona OTAN, pero estoy diciendo mucho zona OTAN, tanto en artículos como... porque realmente hablar de Unión Europea es una tontería. Hablar de Unión Europea es una tontería porque la Unión Europea no tiene soberanía. La Unión Europea hace lo que le indica Estados Unidos y además prefiere servir a los intereses de Estados Unidos antes que a servir a los propios intereses de sus propios pueblos. Y esto nos lleva, por ejemplo, a la situación esta de equidistancia que estamos teniendo con la masacre de Israel. Es curioso que todos los pueblos, incluido en Estados Unidos, están habiendo grandes manifestaciones, concentraciones, protestas, que van en aumento contra la masacre y exigiendo el alto el fuego en Gaza y en Palestina, porque en Cisjordania también está habiendo masacre. Por lo tanto, nosotros, a lo que iba, vivimos en una situación de burbuja y de falsedad. No os fiéis de lo que os cuentan las televisiones, no os fiéis de los que os cuentan los periódicos, por muy serios que parezcan. Por ejemplo, estoy pensando en La Vanguardia o en El País. No os fiéis. Dan información falsa y de parte. De vez en cuando meten alguna píldora al láser, meten alguna píldora incluso en Televisión Española, meten alguna píldora en La Sexta, hay cierta... porque claro, tienen que disimular. Y entonces se ven obligados, y luego por otro lado, lo que está ocurriendo con la masacre palestina es tan terrible,
pero también lo que está ocurriendo en Ucrania, con el fracaso, tremenda derrota de Ucrania en su famosa contraofensiva, que iban a llegar a Mariupol en cosa de 3 meses. Y no ha sido así. No solo ha sido así, sino que en estos momentos quien lleva la iniciativa es el ejército ruso, y el ejército ruso está teniendo avances tácticos muy interesantes. Realmente el ejército ruso lo que está haciendo es lo que le interesa y lo que le conviene. Bien, pues toda esta información nos llega muy sesgada. Es cierto que de Gaza y Palestina tenemos más información, de Ucrania prácticamente no tenemos nada. Tanto es así que hay que ir a canales de Telegram para tener información. Telegram, hay que bucear en Telegram. Hay que ir a agencias, por ejemplo, para tener información sobre lo que está haciendo la resistencia palestina. Hay que ir a agencias iraníes, a Hispan TV, hay que ir a Sana, la agencia siria de noticias, que tiene que tiene una parte en español, una sección española, y que por lo tanto pues nosotros podemos poner más o menos en el invernadero las noticias que nos vengan de esa zona. Pero lo que es cierto es que por lo menos eso nos da opción a contrapesar. Es decir, El País y La Sexta me dicen A, Sana y Hispan TV y los grupos de Telegram me dicen B. A todo esto, YouTube también está siendo otra fuente de información, no solo por canales muy sólidos y muy bien informados y muy correctos, como el del premio Nobel Alfredo Jalife-Rame. Los artículos de Pepe Escobar, que son importantísimos. Pepe Escobar es el personaje en geoestrategia más reconocido del mundo. Incluso a la hora de hacer rankings y tal, a Pepe Escobar siempre se le pone en primera fila. Y Pepe Escobar tiene muy claro qué es lo que está pasando y lo que está ocurriendo en el mundo, y sobre todo cómo el sur global se está organizando al margen del territorio OTAN. Tanto es así que, por ejemplo, en estos momentos, el estrecho de Bab el-Mandeb, el Mar Rojo y los barcos que circulan hacia el Mar Rojo, es decir, todos los buques que vienen nada más y nada menos que del canal de Suez, dirección África del Sur, dirección el sur de la península arábiga, dirección Océano Índico, están controlados por las guerrillas de los hutíes en Yemen. Los hutíes están controlando esa zona estratégica y han impedido ya, incluso han provocado que varias compañías navieras tengan que desviarse de su ruta y no vayan a Israel. Porque por solidaridad con el pueblo palestino, los hutíes están impidiendo, mediante misilazos y mediante lanchas rápidas y tal, que esos barcos lleguen. Y entonces Estados Unidos, ¿qué hace? Pero es que tampoco cuentan que el portaaviones Eisenhower, que estaba en el Golfo, en el estrecho, por la zona del estrecho de Hormuz y tal, ha tenido que abandonar la zona porque Irán le ha dicho que abandona la zona o van a por ellos. Porque no olvidemos, como decía un politólogo, geoestratega, en estos momentos los portaaviones norteamericanos son carísimas bañeras. Y me diréis, ¿esto cómo es? Pues así es. Desde que están los misiles, desde que hay potencias con potentísimos y misiles de largo alcance, como es el caso de Irán, como es el caso de Rusia, China, etcétera, etcétera, submarinos con misiles, los portaaviones son carísimas bañeras. Punto. Que no se engañen. Que no se engañen. Entonces, el mundo está cambiando. Si el estrecho de Bab el-Mandeb no se controla por parte de Estados Unidos, pero la zona del Golfo Arábigo y el estrecho de Hormuz tampoco se controla por parte de Estados Unidos, y si lo controlan tienen serio peligro de ser machacados, es porque su poder no es tan grande. Y ahora necesitan de la guerra, y necesitan de la guerra para imponer su dominio mundial. Necesitan de la guerra. Provocaron que Ucrania entrara a la OTAN, que Ucrania hubo un golpe de Estado en Ucrania en 2014, consecuencia, Rusia dijo, hasta aquí hemos llegado, una guerra. Pero una guerra provocada.
En el caso de Gaza nos encontramos también con una guerra provocada por Estados Unidos, porque necesita de la guerra para mantener su poder en el corazón del mundo, el Mediterráneo oriental, con el canal de Suez, porque Gaza está muy cerca del canal de Suez. Y entonces necesitan que... Pero es que además se han descubierto, lo digo por enésima vez, se han descubierto importantes bolsas de gas natural que pertenecerían a los palestinos, porque están en las costas de Gaza. Y si esas bolsas de gas natural las tuvieran y las gestionaran los palestinos, les entraría muchísimo dinero, muchísima riqueza y podrían de sobra mantener su Estado. La teoría de los dos estados es otra falacia, es un invento también de los norteamericanos en las conversaciones de Oslo y en otras conversaciones en las que metieron a la OLP a por uvas en lo que es la actual Autoridad Nacional Palestina, que está totalmente desprestigiada entre los palestinos y nada puede hacer. Esto que dicen ahora, hay que entregar Gaza a la Autoridad Nacional Palestina. La Autoridad Nacional Palestina había perdido las elecciones en Gaza, que las había ganado Hamás, porque estaban hartos de la corrupción de los tipos que dirigen la OLP. No me refiero del conjunto de las organizaciones que puedan estar o puedan apoyar a la OLP. Tampoco se nos informa de la verdad y de la realidad de la resistencia palestina y de los serios quebraderos de cabeza que está teniendo el ejército de Israel, que está teniendo verdaderos problemas con una resistencia valiente, eficaz y muy combativa, que está dando la cara. Y al final tenemos como guerrillas como las de Hamás o guerrillas como la de los hutíes está poniendo en cuestión al imperio, están poniendo en cuestión al imperio. Entonces, ¿por qué hemos de apoyar la lucha de Gaza y la lucha de Palestina? Porque la lucha de Gaza y de Palestina está demostrando, está sacando cuál es la verdadera cara del imperialismo. Y por lo tanto hemos de apoyarlo, porque ellos están dando la cara por todas nosotras y nosotros. Los palestinos defendiendo su derecho a tener el Estado palestino, están defendiendo el derecho a la soberanía de todas y todos los pueblos del mundo que estamos sojuzgados. Y estamos ahí bajo el barniz del globalismo que apoya partidos que creen y dicen ser progresistas, pues el globalismo que está conformando, está creando una base ideológica que es la que sirve para adormecernos y a su vez para tomarnos el pelo a todas y a todos. Pero mirar, el mundo está cambiando, nos pongamos como nos pongamos. Y son los pueblos del sur los que están dando el rumbo de cara a la defensa de la soberanía. Pues Gustavo Petro en Colombia, el pueblo de Chile que ha votado que no, acaba de votar que no a la Constitución que la derecha quería volver a imponerle al pueblo de Chile y ha dicho que no. Ha dicho que no. Chile, su pueblo, ha dicho que no, a pesar de todo. Está el caso de los BRICS, está el caso de Rusia en Ucrania, está el caso de China, la potencia comercial y económica de China, pero también militar de China. Están los golpes de Estado que han habido en África antineocoloniales, anticolonialistas. Y ese es nuestro sitio y nuestro lugar. Y termino. Todas aquellas fuerzas de progreso que estamos por el avance, que estamos por la soberanía de los pueblos, que estamos enfrentados a lo que supone el imperialismo, debemos comenzar a unirnos de alguna manera. Debemos comenzar, y yo hago un llamamiento humildemente a los partidos y a los pueblos del sur global a que nos ayuden, a que nos apoyen, a que nos pongamos de acuerdo entre todas y todos el máximo número de fuerzas políticas a efectos de luchar contra la paz, de luchar por la paz, de luchar contra la guerra y de luchar por nuestro derecho a pan, a techo, a libertad, a ser felices y a poder vivir en paz, pero con dignidad y con reparto de la riqueza. Muchas gracias.